Hola a todos y todas, en este video vamos a resolver el ejercicio 14 de los ejercicios propuestos de la clase número 6 de geometría métrica. En el ejercicio 14A se nos pide construir las mediatrices de un triángulo acutángulo y hallar el circuncentro, al que simbolizamos con O. Bien, primero nos dibujamos un triángulo acutángulo, recordando que es aquel que tiene sus tres ángulos interiores agudos. En este caso yo le di por nombre o lo llamé triángulo ABC. Luego tenemos que construir las mediatrices de un triángulo. Recuerden que las mediatrices se construyen sobre segmentos y los segmentos, los lados de un triángulo son segmentos. Como el triángulo tiene tres lados, por cada lado voy a poder construir una mediatriz correspondiente, por lo tanto cada triángulo va a tener tres mediatrices. ¿Cómo construyo las mediatrices? ¿Cómo las construía normalmente? Como aprendimos a hacerlo en un video anterior con el compás. Recordando que la mediatriz es aquella recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Es decir, que cuando termino de construirlo me tiene que quedar una recta que pasa por la mitad, por el punto medio y que cae perpendicular. ¿Cómo lo hacía? De la siguiente manera. Vamos a construir la mediatriz correspondiente al lado AC. Me voy a parar entonces en los extremos del lado con una abertura mayor a la mitad. ¿Se acuerdan cómo era? Me paro en el extremo A con el vértice A, marco por arriba, marco por abajo, luego me paro en el otro vértice, en el vértice C, marco por arriba, marco por abajo. A veces puede pasar esto que no corta, entonces ahí no cortar. Me fijaba dónde cortaba, marcaba esos puntitos, los unía y me quedaba la mediatriz correspondiente, en este caso al lado AC, que es un segmento, ¿no? Al segmento AC. Bien. ¿Cómo indico que esta es la mediatriz correspondiente al segmento AC? Voy a poner una M de mediatriz AC. Esta es la mediatriz correspondiente al segmento C, o bien dicho, al lado AC del triángulo, que es perpendicular y pasa por el punto medio. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con otro lado del triángulo. Vamos a elegir, por ejemplo, al lado AB. Me paro en un extremo, marco, marco, me paro en el otro extremo o en el otro vértice, marco y marco, y voy a marcar las intersecciones de esos arquitos que hice. Una está por acá y otra está por acá. Cuando una esos dos puntos, me va a dar, o voy a obtener como resultado, la mediatriz correspondiente al lado AB de este triángulo. Unir. Ahí está. Me ubico bien. 1. Y ahí tengo la mediatriz. Vamos a continuar un poquitito acá. La mediatriz correspondiente al lado AB, que sabemos que pasa por el punto medio y que es perpendicular. Podemos poner mediatriz correspondiente al lado AB de esta manera, MAB. En rojo entonces la mediatriz correspondiente al lado AB, en verde la mediatriz correspondiente al lado AC. Me falta construir la mediatriz correspondiente al lado BC. Fíjense, no se mareen, hay varias marcas. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Sí. Bien. Entonces, como quiero hacer la mediatriz correspondiente al lado BC, me paro en uno de los extremos, por ejemplo en el extremo C, marco por encima, por aquí, marco por allá. Ahora me voy a parar en el extremo B, marco por allí,
marco por acá y ahora voy a unir los puntos que resultan de la intersección de esas marquitas que hice recién. Tomo la regla y los uno. Ahí llego justito, también que lo subo. Ahí está. Uno esos puntitos. Y ahí tengo en azul, que cae perpendicular al lado BC, la mediatriz correspondiente al lado BC. La mediatriz con respecto al lado BC en azul y las otras dos mediatrices que había construido anteriormente en verde y en rojo. Fíjense que se cortan las tres en un punto, que lo voy a marcar ahora en negro. Ese punto de intersección entre las tres mediatrices se denomina circuncentro y lo simbolizamos con una O. Bueno, ese circuncentro cumple un montón de propiedades, algunas las vamos a ver más adelante para no marear en la resolución de algún otro ejercicio, pero una cosa importante es saber que siempre que nosotros construyamos las mediatrices de los lados de un triángulo, esas tres mediatrices siempre se van a cortar en un punto al que vamos a llamar circuncentro. Siempre las tres tienen que concurrir en un único punto. Parte B del ejercicio 14 nos pide también construir las mediatrices, pero en este caso de un triángulo rectángulo, y hallar luego el circuncentro. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dibujarnos un triángulo con la diferencia que en este caso en vez de ser acutángulo va a ser rectángulo, sabiendo que es aquel que tiene un ángulo recto, y vamos a construir las mediatrices de sus lados o correspondientes a sus lados. Por ejemplo, tomemos primero el cateto AC, vamos a pararnos en un extremo, a marcar. Luego nos paramos en el otro extremo o en el otro vértice. Marcamos. De esta manera tenemos el corte entre esas dos marcas y las unimos, quedándonos así la mediatriz con respecto al lado AC. Bien. En este caso entonces tenemos la mediatriz en verde con respecto al lado AC. Luego vamos a hacer lo mismo con el otro cateto, con el cateto AB. Nos paramos en un extremo, por ejemplo en el A, marcamos, ¿sí? Nos paramos en el otro extremo, con el otro vértice, el B, marcamos y marcamos de manera que se corten las marquitas, ¿no? Y los cortes de esas marquitas están acá y acá. Y si unimos esos dos cortes, o esos dos puntitos, nos queda la mediatriz con respecto o correspondiente al lado AB. Unimos ahí. Siempre ahí está. Mediatriz respecto al lado AB. Y luego nos queda hacer la mediatriz respecto a la hipotenusa, ¿no? Mediatriz respecto a la hipotenusa, nos vamos a parar entonces en los vértices o en los extremos B y C. Pongo acá el C primero,
marco por aquí. Uy, que se movió. Siempre, si se mueve el compás, hay que hacerlo coincidir. Perfecto. Marco por aquí. Luego me paro en el extremo B. Marco por aquí. Marco por aquí. Y voy a entonces marcar con un puntito los cortes de esas marcas para poder unirlos y obtener la mediatriz correspondiente a la hipotenusa, es decir, al lado BC. Miren, en este caso no me llega con la regla, pero voy a marcar así. Perfecto. Ahí voy a ir en línea recta. Esta es la mediatriz respecto a la hipotenusa, es decir, respecto al lado BC o correspondiente. Fíjense que en este caso, las tres mediatrices es una propiedad que se cumple siempre, se tienen que cortar en un punto, ese punto está acá, ese punto es el punto de intersección entre las tres mediatrices del triángulo, que en este caso, y en el caso de que tengamos siempre un triángulo rectángulo, va a suceder que el punto de intersección entre las tres mediatrices, al que llamamos circuncentro y simbolizamos con O, va a estar o va a ser un punto de la hipotenusa, va a ser el punto medio de la hipotenusa. Este circuncentro, entonces, en el triángulo rectángulo, siempre es el punto medio de la hipotenusa. ¿Qué me da la idea de esto? Si a mí me dan un ejercicio, me dan un triángulo rectángulo y me dicen construir el circuncentro, directamente puedo ir a encontrar el punto medio de la hipotenusa y yo ya sé que ese va a ser el circuncentro. No lo podía hacer en este caso, porque en este caso primero me pedía que construya las mediatrices. Entonces eso me da la idea de que tengo que construir primero las tres mediatrices del triángulo. En la parte C del ejercicio 14 también nos pide construir las mediatrices, pero esta vez de un triángulo obtusángulo y luego hallar nuevamente el circuncentro. Sabemos que un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Entonces vamos a proceder similar a los casos anteriores. Vamos a construir entonces las mediatrices correspondientes a cada lado del triángulo. Bien, comenzamos construyendo la mediatriz correspondiente al lado AC, parándonos en los extremos y marcando como sabemos. Marcamos por encima, marcamos por debajo, vamos al otro extremo del segmento AC, que sería el lado AC del triángulo, marcamos por encima y marcamos por debajo. Luego marcamos estos dos puntitos y los unimos obteniendo así la mediatriz correspondiente al lado AC. Los unimos y obtenemos así entonces la mediatriz correspondiente al lado AC. Recuerden que esta es perpendicular, mediatriz correspondiente al lado AC. Bien. Vamos entonces ahora a construir la mediatriz correspondiente a otro de los lados. Por ejemplo, el lado AB, de la misma manera. Abrimos el compás. Ahí está. Marcamos. Por ahí y por acá. Luego me paro en el otro extremo, en el extremo B. Marco y marco. Y ahora la unión de esas marquitas las marco, son dos puntos, cuya unión resulta en la recta que representa la mediatriz de, en este caso, el lado AB, ¿sí?
unirlos aquí. Bien. Esta recta roja, porque yo hice de color rojo, entonces corta al segmento AB perpendicularmente y pasa por el punto medio. Entonces la llamamos mediatriz correspondiente al lado B. Por último, nos falta la mediatriz correspondiente al lado BC. Hacemos lo mismo. Nos paramos en los extremos y hacemos las marquitas con el compás. A ver, ojo que tenía que ser más grande de la mitad. Ponemos ahí. Marco. De arriba. ¿Ven? Ahí se me movió. Tengo que volver a ver que coincide. Bien. Marco por arriba. Marco por abajo. Luego voy al otro extremo. Marco por arriba. Marco por abajo. Voy a la unión. O al corte de esas marquitas. En este caso están acá. Están acá. Y luego uno de esos dos puntitos. Justito llegando. Me arregla la humedad a veces. Perfecto. Esta es la mediatriz entonces, respecto o correspondiente al lado BC. Como es mediatriz, sabemos que cae perpendicular. Que porque estas cosas pasan, a ustedes les van a pasar en la hoja, pero a mí me pasan porque se borra en este tipo de pizarrones. Bien, ¿qué sucede entonces? Como sabemos, si es una propiedad, las mediatrices, la azul, la roja y la verde, se cortan en un punto, llamado, ya como dijimos, circuncentro, que simbolizamos con una O. Bien, ¿qué sucede en este caso particular que el triángulo es obtusángulo? Ese punto al que llamamos circuncentro y que es el punto de intersección entre las tres mediatrices es exterior al triángulo, ¿sí? Entonces, ojo, cuando nosotros trazamos el circuncentro o cuando buscamos el circuncentro, tenemos que tener en claro que las situaciones que se presentan son diferentes. Si el triángulo es acutángulo, si el triángulo es rectángulo y si el triángulo es obtusángulo. Si es acutángulo, el circuncentro es interior, es un punto interior del triángulo. Si es rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Si es obtusángulo, el circuncentro es un punto exterior al triángulo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esas cosas. Ese circuncentro cumple otras propiedades, ¿sí? Que vamos a ir viendo más adelante en la resolución de estos ejercicios. Por ahora, y dicho esto, ya sabemos construir el circuncentro dado cualquier triángulo que se nos presente.